Hola, mi nombre es Denise Pincay y vengo a darles un análisis del cuento El Suplente, escrito por Philip K. Dick. Para que se entienda mi análisis, voy a dar un resumen, luego voy a hablar de unos personajes y luego un poco del autor. La historia empieza con una mala noticia para la nación de Estados Unidos. El presentador Jim no quiere dar aquella noticia porque piensa que causará pánico a sus telespectadores. ¿Cuál es la noticia? Que unas naves alienígenas estaban cerca del sistema solar y querían atacar a Estados Unidos, específicamente al Unicephalon 40D, que es un gobernador artificial. Jim, para ocultar esa noticia, la reemplaza por otra. ¿Cuál es la otra noticia? Es la llegada del nuevo suplente de presidencia a la Casa Blanca, porque el anterior suplente había fallecido. Jim piensa que entrevistar al nuevo suplente sería interesante y algo más habitual que la noticia mala. Jim se dirige a la Casa Blanca y le hace la entrevista a Max Fisher o Maximilian Fisher. Como Jim es muy bromista, le hace una broma en la entrevista a Max, lo cual a Max no le gustó. Mientras estaban transmitiendo la entrevista, la señal se corta. Luego llega un mensaje por parte de la estructura homeostática de resolución de problemas diciendo que el Unicephalon 40D había sido destruido por los alienígenas. Y aquí viene el problema. Como el Unicephalon 40D es el gobernante artificial de Estados Unidos, entonces ya no había gobernante. Y quien debería ocupar el cargo sería el presidente suplente, que en este caso sería Max Fisher. Max, al saber esto, de que era el nuevo presidente, de que tenía el poder ahora, comenzó a hacer de las suyas. Max Fisher empezó con Jim, diciéndole que iba a cerrar su programa de televisión. A Jim no le gustó nada de esto. Días después, Jim le manda un documento a Max Fisher diciéndole que su cargo de presidencia era un cargo ilegítimo. Y no solo eso, sino que también Jim se iba a postular para ser candidato. Jim sentía que podía ganar las elecciones debido a su gran popularidad. Fisher, al darse cuenta de las ventajas de Jim, él decide aniquilarlo. Una semana antes de las elecciones, Jim hace una maratón en su programa de televisión para así ganar más audiencia y asegurar la victoria. Fisher, viendo la transmisión de Jim, escuchando cómo se decían cosas malas sobre él, decide poner en marcha la orden de aniquilarlo. Cuando Fisher ya estaba a punto de dar la orden, la señal se va y luego aparece el Unicephalon dando un comunicado. El comunicado era que el Unicephalon ya había sido arreglado y que Fisher quedaba destituido de su cargo como presidente, y en cuanto a Jim, le cancelaban las actividades políticas a su candidatura, pero que podía seguir con ellas siempre y cuando cumpliera unas instrucciones. Ambos quedan insatisfechos, pero debían retirarse. Sin embargo, al final de la historia, nos dan a entender que ninguno de los dos se queda con los brazos cruzados. Ahora voy a hablar sobre estos dos personajes principales, de Jim y de Fisher. Uno podría decir que Jim es el bueno y que Fisher es el malo. Sin embargo, hay cosas en estos personajes que debemos analizar. Jim se nota como una persona que defiende lo justo y que busca lo mejor para la nación. Además de que se muestra como una persona transparente ante sus telespectadores. Pero yo me pregunto, ¿por qué si él se muestra como una persona transparente, por qué le oculta información importante a sus televidentes? Unos podrán decir,
es porque él no quiere que las personas entren en pánico. Sí, yo sé, pero eso no va de la mano con ser una persona transparente. Fisher, por su lado, sabe cómo es como persona y no le molesta que Jim lo sepa. Él lo único que no quiere es perder la presidencia, porque si pierde la presidencia, perdería el poder que tiene. O sea, que él no quiere que el pueblo se entere quién es él como persona. Y en estos dos personajes podemos ver claramente lo que sucede aquí en la vida real, en nuestro país o en otros países, que siempre hay alguien que quiere llegar al poder y luego hacer con este poder lo que se le da la gana. Ahora, haciendo una comparación del cuento con lo que se vive aquí en la vida real, en relación a las características de estos personajes y sus pensamientos, podemos ver esos gobiernos corruptos donde el presidente solo ve por el bien de sí mismo y no por el bien del pueblo, y no quiere que el pueblo se entere, porque si el pueblo se entera, entonces nadie votará por él, y es lo que le pasa a Fisher. Aunque la historia sea un cuento de ciencia ficción, con alienígenas, un gobernador artificial, en esencia nos muestran cómo es el ser humano, cómo actúa cuando tiene poder. Y es aquí donde se muestra el personaje de Max Fisher. Comenzó a hacer y deshacer como le dio la gana. Por otro lado, también podemos ver al personaje Jim, que en este caso vendría a ser la oposición. Eso también se puede ver aquí en la vida real, ese candidato en la oposición que hace ver al otro como malo, que no es una buena opción, que no sabe gobernar. Ahora otra cosa muy importante. ¿Por qué Philip puso como gobernador a una máquina llamada Unicephalon 40D? Philip puso a esta máquina como gobernante porque piensa que el ser humano, por ser ser humano, puede cometer errores. El ser humano a veces es egoísta y quiere todo para uno mismo. Y eso no es bien visto en un presidente. Por lo tanto, Philip, en este cuento, el suplente, lo que quiere mostrar es el fallo del ser humano como gobernante. En cuanto a mi opinión, me gustó el libro porque cuenta la historia de una manera clara, que se puede entender. Aparte que no usa tantas palabras técnicas o científicas, y eso que es un libro de ciencia ficción. Y por último y no menos importante, es que Philip no necesitó de hacer tantas aclaraciones en sus personajes para que nosotros como lectores podamos entender las acciones, aptitudes o pensamientos de cada uno de ellos. Y eso es todo, muchas gracias.